está ocurriendo en materia internacional. Seguimos con la atención puesta en Venezuela, pero también estamos pendientes de todo lo que tiene relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque en febrero ya se van a cumplir 4 años desde la invasión rusa y además queremos saber en qué están las negociaciones de paz que siguen todavía en desarrollo con la mediación de Estados Unidos. Es un tema que vamos a estar profundizando a lo largo de esta edición de Hoy en el Mundo junto al embajador de Ucrania en Chile, Yuri Dudin, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas tardes, gracias por esta conversación. Buenas tardes, Soledad, gracias por invitarme. Primero quería partir preguntándole, yo ya mencionaba que quedan algunos meses para que se cumpla un nuevo aniversario desde el inicio de la invasión rusa. ¿Cuál es la situación actual del conflicto y también de las negociaciones de paz que están todavía en curso? Lamentablemente, usted lo dijo muy bien, serán 4 años de conflicto que Rusia pensaba en terminar en unas semanas y todavía seguimos resistiendo. Ucrania sigue resistiendo, sigue combatiendo, defendiendo nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. Como bien dijo usted, están en curso las negociaciones con la mediación de los Estados Unidos, pero también de los líderes europeos. Y esas negociaciones se desarrollan en diferentes ciudades, en diferentes capitales europeas, como París, como Londres, como también Estados Unidos. Y lo que hemos logrado hasta ahora es acordar casi 90% de las propuestas norteamericanas que fueron propuestas a Ucrania, y con el apoyo de los aliados europeos también hemos logrado acordar algunos planes de garantía de seguridad, porque no solamente se trata de la paz en Ucrania o una tregua o después una paz continua, una paz duradera, una paz justa, pero también se trata de dar las garantías de seguridad a Ucrania para que no se repita la invasión rusa unos años o unos meses después de que logremos la paz. Así que estamos en esas negociaciones. Y yo entiendo que los negociadores norteamericanos, después de estar en Londres, o en Berlín, perdón, los últimos días con los líderes europeos, con el presidente Zelensky, ahora están reportando al presidente Trump los resultados de esas negociaciones, y después de eso van a hablar con los rusos. Y ahí sí vamos a ver la posición real, porque hasta ahora Rusia ha presentado propuestas inaceptables para nosotros, como ceder nuestros territorios, como reducir las fuerzas armadas, etcétera. Pero esperamos que con el esfuerzo conjunto de los europeos, Estados Unidos y Ucrania, podamos persuadirlos que hay que negociar a serio y no presentarnos ultimátums o algunas cosas inaceptables. Sí, usted mencionaba, embajador, de esas cosas inaceptables que para ustedes Rusia está tratando ahí de poner sobre la mesa en las negociaciones. Usted mencionaba la entrega de territorios, que es una línea roja que desde Ucrania han dicho que no están dispuestos a ceder. Pero de lo que plantea Rusia, ¿hay algo en lo que pueda haber ahí eventualmente alguna concesión, algo que sí sea negociable? Sí, por supuesto, podemos negociar muchas cosas, como por ejemplo el estatus del idioma ruso, de la población rusa en Ucrania. Eso todo es negociable, pero hay algunas líneas rojas, como bien ha planteado, como la cesión territorial. No podemos permitir que nos retiremos de nuestros territorios que ni siquiera los rusos han ocupado militarmente, porque hasta ahora, hace 2 o 3 años, están avanzando en la región de Donetsk y no la ocuparon por completo, y quieren que ahora cedemos, que dejemos esos territorios con sus habitantes a merced de Rusia. Eso es inaceptable. También se puede negociar las futuras adiciones de Ucrania a diferentes organismos, por ejemplo, a la Unión Europea, que estamos en camino para convertirse en un miembro de la Unión Europea. Entendemos que con la OTAN la cosa es más difícil, porque no solamente Rusia, sino algunos países de la OTAN no nos quieren ver de momento en la OTAN, y eso sería la mejor garantía de seguridad, pero no lo renunciamos a largo plazo porque está inscrito en nuestra Constitución, tanto la membresía en la Unión Europea como en la de OTAN. O sea, hay muchas cosas que se pueden negociar. Lo que es importante ahora es congelar la guerra donde está, la línea de combate donde está, y después empezar para que paren los bombardeos, para que paren los ataques con misiles y drones que todas las noches traen muertes y destrucciones en nuestras ciudades. A partir de eso, congelamiento, esa tregua, ese alto el fuego, podemos ir sentar y negociar muchas cosas. Sí, eso es interesante, porque justamente quería preguntarle ahí si es que el tema de la integración de Ucrania a la OTAN es negociable o no, y que es algo que ha insistido ahí también Vladimir Putin, y si es que usted cree
que eso podría llevar a Rusia tal vez ahí a cambiar de opinión, porque sabemos por lo que han contado ahí los mismos negociadores ucranianos que Vladimir Putin no es una persona con la cual sea fácil poder negociar. No, es totalmente difícil poder negociar con él porque Rusia siempre declara que no va a ceder en ninguna de sus pretensiones, que son muy grandes, y por más que nos esforcemos en proponerles alternativas o compromisos, ellos siempre insisten en lo suyo. Pero en el caso de la OTAN, la situación es compleja, como yo dije, y no pretendemos en un futuro próximo ingresar en la OTAN. Entendemos que no solamente Rusia, pero hay algunos países dentro del bloque que no están dispuestos a aceptarnos allá. Pero en cambio, lo que estamos negociando ahora son unas garantías de seguridad muy fuertes, que sean de tipo artículo 5 del Tratado de Washington, Tratado de la OTAN. O sea, sin ser miembro de la OTAN, se nos pueden dar garantías muy fuertes que nos puedan defender los países de la OTAN en caso de un nuevo ataque ruso. Eso es totalmente aceptable para nosotros. Y ahí, ¿cómo ha visto usted, embajador, el rol mediador que está tratando de ejercer Donald Trump? Porque a lo largo de este 2025 hemos visto cómo ha ido cambiando su postura respecto a Ucrania. Su relación con el presidente Volodymyr Zelensky partió el año con la famosa conferencia de prensa a los gritos en la Casa Blanca. Ya hemos visto cómo han logrado ahí recomponer relaciones, pero me gustaría también ahí poder conocer cuál es su mirada. Exactamente, la posición del presidente Trump ha sido muy cambiante durante este año, pero lo importante para nosotros es que él tiene ese deseo de poner fin a la guerra. Y eso coincide plenamente con nuestra visión, porque estamos muy cansados después de 4 años de guerra, muy sufridos y con muchas pérdidas. En eso coincidimos con el presidente Trump. Si él quiere poner fin a la guerra, bueno, él debe presionar, a nuestro juicio, más a Putin, para que Putin acepte. Para nosotros lo aceptamos todo. Durante este año hubo muchas propuestas de cese al fuego en el Mar Negro, en el espacio aéreo, contra infraestructuras energéticas. Lo aceptamos todo. El problema está en la otra parte, porque Rusia no aceptó nada y ninguna tregua ha tenido éxito durante este año. Así que sí, pienso que el presidente Trump está más del lado de la paz y puede y debería presionar más a Putin para que también él acepte esas condiciones de paz. Ahora también Donald Trump, entre las formas que ha tenido también de ejercer ahí cierta presión, está amenazar con retirar la ayuda de la inteligencia estadounidense a Ucrania. ¿Cuán importante es esa ayuda? Porque claro, mucho se habla de la ayuda en términos de armamentos, pero ¿cuán importante es para Ucrania la inteligencia de Estados Unidos? Es muy importante porque permite justamente localizar los misiles y drones rusos que van en dirección a Ucrania y derribarlos antes que llegaran a las grandes ciudades, pero también nos permite impactar contra objetivos energéticos militares en el territorio ruso con los misiles de largo alcance que producimos nosotros, que recibimos de nuestros aliados, y esta inteligencia nos permite guiarlo. Pero quiero decir una cosa, Soledad, también, además de eso, hay sanciones contra empresas petroleras rusas que son muy fuertes. Mire, el petróleo y gas ruso constituye la mayor parte de los ingresos de Rusia que sirven para financiar la guerra. Y si se cortan esos ingresos, Rusia no tendrá recursos para continuar con la guerra. Entonces, lo que hizo el presidente Trump hasta ahora fue dar sanciones contra 2 empresas petroleras rusas, que es Rosneft y Lukoil, y que ya con eso muchos compradores de la India, de China, de Turquía han dejado de comprar. Y eso impacta mucho en el bolsillo, digamos, de la guerra que tiene Rusia. Así que es muy importante también ese tipo de sanciones contra Rusia, sanciones económicas. Usted también, embajador, mencionaba el rol que deberían jugar y la importancia que tiene para Ucrania la posición de los aliados europeos. Ha habido ahí distintas iniciativas, la de la coalición de países voluntarios que están también ahí prestando ayuda militar a Ucrania, pero también hay quienes se preguntan si es que Europa podría hacer algo más en el contexto actual por Ucrania. Correcto, estamos en contacto permanente, el presidente Zelensky está en contacto, él pasa más tiempo en Berlín, Londres o en París que en Ucrania en los últimos días, justo por causa de esas negociaciones. Tenemos propuestas de los aliados europeos, los países europeos, que nos pueden dar garantías de seguridad en el sentido de que
una vez terminada la guerra, una vez alcanzado la tregua, ellos pueden desplegar sus fuerzas, hacer patrullaje aéreo, patrullaje marítimo, justamente para monitorear el cumplimiento de esta tregua, el cumplimiento. Inclusive algunos países han dicho que podrían mandar sus tropas a Ucrania, pero todo eso después de terminada la fase activa de las hostilidades. Antes de eso no será posible. Esperamos que eso se cumpla y que van a aumentar, pero ya tienen la ayuda muy grande de Ucrania y lo agradecemos mucho. Y en cuanto a también el rol que puede jugar América Latina, también quería aprovecharle ahí de preguntar por la posición de Chile, porque el presidente Gabriel Boric en varias oportunidades, en varios foros internacionales, ha condenado a Rusia por la invasión a Ucrania. ¿Qué le parece esa posición? Y también si es que hay algo más que podría hacerse desde este lugar del mundo, quizás un poco lejano, pero donde también las consecuencias de lo que ocurre en otras partes del mundo al final también nos terminan impactando. Correcto. Apreciamos y valoramos mucho la postura del presidente Boric, que durante esos últimos 2 años, o casi 4 años, ha apoyado a Ucrania y ha condenado la invasión rusa. En cuanto a que sí se puede hacer más, sí se puede, por ejemplo, dar más apoyo práctico a Ucrania en el sentido del desminado humanitario. Sabemos que Chile tiene buenos equipos y buenos profesionales entrenados y preparados para el desminado. Ucrania lo necesita mucho porque tenemos casi 20% de nuestro territorio que está plagado de minas terrestres. Somos el país más contaminado de estas minas terrestres. Entonces, Chile podría darnos ese apoyo con los equipos, pero también con los profesionales. Inclusive el presidente Boric lo mencionó en una conversación con el presidente Zelensky, que Chile podría proporcionar esta ayuda una vez terminadas las hostilidades. Esperamos que eso se cumpla, al igual que otras promesas del apoyo humanitario. Si no puede ser el apoyo militar o bélico, el apoyo humanitario también sería muy bienvenido, tanto de Chile como de otros países de la región. ¿Y ha habido alguna comunicación, algún contacto con el presidente electo, con José Antonio Kast? Hasta el momento no, pero espero tenerla en los próximos días. Bien, vamos a ver entonces ahí si es que se concreta. Embajador, muchas gracias por esta conversación, por haber compartido con nosotros su mirada de lo que está ocurriendo respecto a la situación de Ucrania. Que esté muy bien, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Soledad. Gracias, buenas tardes. Gracias igualmente.